Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues agarraron en pleno programa entre el Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra. Por más que intentó el mismísimo Ciro y su chalán, no pudieron con Epigmenio Ibarra. Y sí, Epigmenio Ibarra le termina poniendo una arrastrada como siempre al mismísimo Ciro Gómez Leiva, y todo por las encuestas. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó así, de esta manera. Democracia amenazada. Y otras mentiras. Sí, y vuelvo y puntualizo algo que discutimos la semana pasada. Porque tú me decías con un argumento que me parece sobado de ya basta de tanto pasado, otra vez Hitler, otra vez 60 años. Incluso citabas a Eco. Sí, quien precisamente en una de sus últimas novelas de lo que trata es de los protocolos de los sabios de Sion, cómo fueron escritos. Lo que constituyó el dogma, el corpus dogmático del fascismo. Yo lo que sostengo es que los tiempos aquellos en los que Hitler llegó al poder por el voto de las y los alemanes no están tan lejanos como parece. Y que las derechas en todo el mundo siguen recurriendo a esas viejas recetas que Goebbels estableció como norma, solo que ahora potenciadas. Repetir 1000 veces una mentira es para quien maneja granjas de bots o troll centers un juego de niños. Hoy se pueden repetir millones de veces la misma mentira. Millones de veces. Y se pueden esparcir. Goebbels tenía la radio, la prensa y el cine. Y operaba con una combinación, que lo cita Robert Gelatelli, entre coerción y consenso. Represión y consenso. Cuando quería empujar y había resistencia, buscaba consenso a través de la propaganda. Cuando la propaganda no funcionaba, empezaba por la represión. Iba combinando. Este viejo truco es consustancial a la derecha mexicana. Desde los cristeros que tomaron las armas, desde los grupos de choque de los primeros años de la derecha postrevolucionaria, hasta el yunque, el muro. Siempre ha estado ahí presente el recurso de la violencia, y ha estado presente otro recurso, que es el de infundir el miedo. Vuelvo a ese asunto. Y sembrar el odio. Especies que parecen inocuas, como esa de que se va a reformar el artículo 139 de la Constitución y vas a perder tu casa. El agua. Pero otra vez, ¿eso quién lo dice? Está en las redes, Ciro. No minimices el impacto de las redes. No, a ver, yo veo las redes, yo no lo encuentro eso. Bueno, lo del agua, sí, lo del agua. Por supuesto que hay una crisis, hay una crisis en el agua. Pero lo de que vas a perder tu casa. Yo me entero de eso por ti. Corrió en muchas cosas. Y las pancartas muchas lo reflejan en la marcha también. Entonces yo me pregunto, ¿por qué a pesar de la potencia de la campaña no se mueven las encuestas? ¿De qué campaña? De esta campaña de mentiras y de los 200 millones. Vamos a ver las encuestas, las vamos a ver la próxima semana. Ayer ya salió la primera de Verún. Las que le damos seguimiento en este programa las vamos a ver la próxima semana. Quizá nos toque comentarlas contigo. Y las comentaremos. Sí, y verás que los números no se mueven sustantivamente. Y entonces... Las encuestas que le daban 25 puntos de ventaja a Delfina Gómez en el Estado de México son las mismas. Y ganó por 7, ganó por 8. Son todas las casas encuestadoras. Va adelante Claudia Sheinbaum. Salvo una que no es seria. ¿Cuál no es seria? México Elige. ¿Y qué trae México Elige? 8 puntos de distancia. Sí, no es seria. Todas las demás sí son serias. ¿O sí es seria? O sea, sí es seria. A juzgar por trabajan en el equipo de Xochitl. A ver. Está bien. A juzgar por los resultados, son serios. Si comparamos sus resultados de encuestas electorales con los resultados que han tenido, sí son serios. Sí son serios. Sí, y tuvieron la seriedad de venir a este programa a decir, estamos colaborando en la campaña de Xochitl, cosa que otros encuestadores no hacen. Y a una encuestadora en materia electoral vemos su seriedad confrontando, cotejando los resultados. No si te caen bien o no te caen bien, no si le dan un servicio. No reduzcas otra vez la argumentación de manera Estado de tan México, simplista. las dos últimas encuestas. No, simplista lo tuyo. Encuestas en el Estado de México. México elige 9 puntos. Delfina Gómez ganó por 8. Coahuila gana el PRI por 40 puntos, ganó por 40 puntos. ¿Dónde está la falta de seriedad? Vamos ¿Dónde hoy está? a los hechos. Sí.
muchas casas encuestadoras, todas dan por ganadora por amplio margen a Claudia Sheinbaum. Sí. Y son casas que no necesariamente están ligadas a Morena, ni a Claudia, ni a López Obrador, al contrario. Al contrario. Eso no lo estamos discutiendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esto sucede? Y entonces hay una reflexión que hago al final del artículo, y es el sentido de la democracia. Y digo que ese sentido profundo escapa incluso a hombres que presumen de ser expertos en la misma, como Lorenzo Córdoba. ¿Qué pasa con Lorenzo Córdoba? Bueno, leí lo que escribió. La democracia, dice López Obrador en una entrevista, para el pobre tiene un significado totalmente distinto. Para el pobre la democracia no es una entelequia, es la posibilidad de sobrevivir. Y creo que ahí está el fondo del asunto. Ahí está el fondo del asunto. No se trata de si se toca o no se toca una institución, o se le toca pero de otra manera, porque siempre sí se toca. No se trata de libertades amenazadas, que yo no veo por ningún lado la amenaza. No veo expropiaciones, no veo limitaciones a la propiedad privada, no veo persecución, como no veo dictadura. No lo veo, no está ahí. Sí. Entonces, ¿dónde está el problema? La democracia no está en riesgo en este país. La democracia se expresa con el zócalo lleno porque se puede llenar. Porque quien quiere escribir, escribe lo que le da la gana. Quien quiera decir, dice lo que le va a dar la gana. Sí. Quien quiera movilizarse, se moviliza sin riesgo de ser reprimido. Pero el centro es que democracia, para las amplias mayorías marginadas en este país y empobrecidas, quiere decir la posibilidad de sobrevivir, de tener acceso a oportunidades que le fueron históricamente negadas. Ese sentido profundo de la democracia, que no es una entelequia, sino algo vivencial, existencial, que te abre la posibilidad de sobrevivir, es lo que creo que está en la base de los números y de cómo se mueven los números y la percepción, y por qué nos encaminamos a lo que parece un triunfo bastante firme, a juzgar por los números. Incluida la encuesta de México Elige. 8 puntos son. Es porque una López Obrador, si esa fuera la ventaja. López Obrador y Claudia Sheinbaum hablan un lenguaje y profesan una doctrina, esa de por el bien de todos, primero los pobres, que tiene resultados concretos allá abajo. Eso no se preguntan. La democracia no está amenazada, y la democracia adquiere un sentido distinto en la medida en que pone a los pobres primero, por el bien de todos. Y por eso, creo yo que a pesar de los miles de tweets, mensajes, artículos, calumnias, todo lo que tú quieras, la cosa no se mueve. Y López Obrador no se cae, y Claudia Sheinbaum tampoco se cae. Porque hablan un lenguaje que está en consonancia con las aspiraciones más profundas de este país. Vamos a pausa. Yo veo un punto, coincido en lo esencial contigo, con las libertades que hay. Presionadas como siempre, en pugna como siempre, en lucha como siempre. Pero sí hay un riesgo real para la democracia, y hoy Milenio lo destaca en su primera plana. Lo han comentado muchas personas en los últimos días. Cárteles y violencia criminales acechan 40 distritos electorales. Eso no pasa por los hashtags, eso no pasa por la disputa en las ciudades. Pero eso sí se usa propagandísticamente. No sé si se usa. Sí se usa. Antes de que, ¿cuál es la bandera Milenio no creo que lo use propagandísticamente hoy como nota No estoy principal. diciendo que Milenio lo esté haciendo. Estoy diciendo que sí se usa. 8:20, volvemos. Yo creo que es permanente sobre el uso de redes sociales, que con mucho cuidado, dice el señor Epigmenio Ibarra, pues no le cuadra a Palacio Nacional, ¿no? Porque no le viene bien, porque no le gusta el tema de lo que llaman guerra sucia, ¿no? Creo que ese es el tema, ¿no? El problema no es que te guste o no te guste. El problema, Manuel, es que no se vale, que mina la democracia. Yo de lo que hablo es de una cosa muy profunda. Yo solía decir que la democracia, parafraseando a Goya, que la democracia engendra, como la razón engendra monstruos. Ahí está Milei, ahí está Bolsonaro, ahí está Trump, ahí está Fox, ahí está Xochitl. Y algunos dirán, ahí está López Obrador. No. Sí. Yo me remito a los hechos, porque resulta que López Obrador no amenazó la economía mexicana, no puso en crisis al Estado, no estamos naufragando, ni el peso se está hundiendo, y hay disciplina fiscal, y todo lo que dijeron que iba a suceder con los negocios no pasó. Entonces, pero Milei
es otra cosa. O Bolsonaro es otra cosa. Ya derrotado en las urnas. O Bolsonaro. el propio Trump es otra cosa, porque cuando no gana, arrebata. Y entonces llama a sus adeptos a tomarse el Capitolio. Y que no se regresa. Y por eso está siendo cuestionado. Y probablemente gane porque tiene mucho peso. Porque yo ahí subrayo que hay gente que, movida por la propaganda, vota por sus verdugos. Pregúntale a los argentinos, pregúntale a los alemanes. El problema de ese planteamiento es que al final la gente es tonta. No. Entiendo la propaganda, entiendo todo lo que dices, pero a fin de cuentas creemos o no creemos en un ciudadano que va a votar en función Yo sí creo. de su deseo y su convicción. Y entonces lo que sostengo es que ya me hago una serie de interrogantes. ¿Por qué no cambia la situación? Y digo por una cuestión, por lo que se llama revolución de las conciencias. Porque la gente no es tonta, porque la gente sabe. Desgraciadamente, en ciertos climas y en ciertos países, la derecha ha tenido la capacidad de mover a la gente hacia el abismo. En México no. ¿Por qué? Porque hay conciencia. Y en segundo lugar, por lo que dice López Obrador, de qué significa la democracia. La democracia significa programas sociales. La democracia significa combatir el desempleo. La democracia significa voltear a ver a los condenados de la tierra, que les llamaba Franz Fanon, y que no se les miraba. La democracia no es esta reunión que se produce en el Zócalo para hablar de entelequias. La democracia es una cosa muy concreta, es bienestar, para los que nunca han gozado de bienestar. Entonces, me parece que esa es la razón de fondo, y que hay conciencia en el electorado, porque se produjo, a mi juicio, una insurrección cívica en el 2018, pacífica, democrática, y se puede repetir este 2024. Entonces, ojalá. Hay esfuerzos severos para minar este avance democrático. Y hay esfuerzos que la autoridad electoral debería investigar, regular y sancionar. ¿Cuántos millones de dólares o de pesos se gastan en las granjas de votos? Hay que leer lo que ha hecho Julián Macías, que es un analista muy reputado. Yo lo conozco hace muchos años, de pandemia digital en España. El análisis que hizo de las granjas de bots y los troll centers y la enorme cantidad de mensajes. Y vuelvo... ¿De la elección de España o de aquí? De aquí, de la elección de aquí, lo voy a ver, de lo que está sucediendo. Y encontró una forma de analizar el comportamiento que es muy curiosa. Encontró que hay errores en los hashtags. Errores, por ejemplo, en el nombre de Xóchitl Gálvez, que se reproducen millones de veces. Analizó 10 millones de tweets. Y entonces yo me echo para atrás. Xóchitl Gálvez es una figura impuesta, básicamente, en las redes. Y vemos desde la Casa Gris, vemos cómo sostuvieron... ¿Cuál es la Casa Gris? La famosa, el escándalo de la Casa Gris de Houston, que mereció, que estuvo semanas... De un hijo del Obrador. Que estuvo semanas en los trending topics, como ahorita el de narcopresidente y narcocandidata, que lleva semanas allá arriba. Para hacer eso se necesitan millones de mensajes. Mucho más millones de mensajes que habitantes tiene México. 200 millones de mensajes. O sea, todos los que están en contra de López Obrador tendrían que estar tuiteando todo el día. O poner 2 tweets al día o 4 tweets al día. ¿Sabes cuántos? Si fueran todos los que fueron al Zócalo, 90,000, 100,000, tendrían que poner cada uno 2,000 tweets. ¿Quién? O sea, entonces aquí hay un escándalo, hay una manipulación de las redes. Y hay la repetición de una consigna, de la consigna de Goebbels, que les funcionó, que le funcionó a la derecha en Alemania en 1931. En 1939 nace el PAN. Y hay un dato muy curioso. Muchos de los primeros panfletos del PAN fueron impresos en Alemania, en Italia. Y hay documentos que lo prueban. En la Italia fascista. Hay una conexión. La internacional comunista se desplomó, se vino abajo, no existe. La internacional de la derecha está más robusta. Pero pues el yunque ya tampoco existe, ¿eh? Digo, si eso se refiere, el yunque ya ni existe. ¿Para qué quiere existir? Si hoy operan libremente, si ya cooptaron al PRI. Si ya se echaron al PRI en la bolsa. Bueno. Ahora, yo entiendo lo que dice, señor, con todo respeto al asunto de los votos, pero hay una preocupación que no entendemos, la del presidente, ¿no? Que todos los días regresa el tema del narcopresidente o narcocandidata. Y usted dice, la democracia es defender programas sociales. ¿Qué no sería más fácil, muy al estilo del presidente, no tocar el tema cuando no quiere, por desprecio, por desinterés, por conveniencia política, dejarlo de lado e insistir en programas sociales? Hay que subrayar, hay que decir, miren cómo están operando.
porque ahí hay una violación flagrante de las reglas electorales. Ahí hay dinero no declarado. Electorales. Mire, hace un ratito, si me lo permite, pude platicar con Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero electoral. Ex consejero. Muchísimos años, 20 de su vida, experto en materia electoral. No es un delito electoral esto que está pasando, porque no está catalogado dentro de la lista de posibles delitos que sí establece la ley como un mal uso de la tarjeta de elector, compra de votos, extorsionar a alguien para que vote por alguien. Son temas que le corresponden como derecho a la Fiscalía de los Asuntos Electorales. No está tipificado usar redes sociales en ningún lado al respecto. Por eso la pregunta. ¿Qué está hablando Claudia cuando dice vamos a denunciar? ¿Ante quién? Porque ni es penal, ni es electoral, ni es administrativo. Si quiere moral, sale. O sea, hay delitos que se cometen y que tienen consecuencias graves que no están tipificados. Hay que tipificarlos. Sí, por eso, para tipificarlos hay que hacer una reforma. Hay que hacer una reforma y hay que investigar. Ya no va a dar tiempo y para en principio elección. Hay que denunciar. Pero entonces no es delito. Denunciar. Hay que denunciarlos. Y hay que decir, miren cómo operan. Hay que decirle a la población, miren lo que están haciendo, para que cuando te llegue el mensaje a WhatsApp, para que cuando el vecino te venga a decir, oye, van a reformar la Constitución, tú le digas, no es así, es mentira. Ese es el arma de la que está haciendo uso el presidente, diciendo, narcopresidente es una mentira repetida, es una mentira subrayada, es una mentira que recogen dirigentes partidarios. Lo de ayer de Ursúa, que es lamentable la muerte de este hombre, me parecía un hombre muy respetable, extraordinario. ¿Y qué pasa con Ursúa? Sueltan así la impronta, tres tipos. 3 personas. Y ayer aquí a las 7:10 de la mañana, Xóchitl Gálvez, lo primero que nos dijo es absolutamente falsas las versiones de que Ursúa no haya muerto de muerte natural. Primero dijo, estaba bien, fue a la marcha. Sí, primero dijo, estaba bien, fue a la marcha. Que tenía, pues sí, pero fíjate lo que... estaba bien, fue a la marcha. Y paz. Sí. Y Xóchitl Gálvez en ningún momento insinuó que algo le pudo haber pasado a Ursúa. Y cuando tuvo la información, y la información se lo dio la viuda de Ursúa y los hijos de Ursúa, aquí a las 7:10 de la mañana dijo, Ursúa murió en su casa de una muerte natural. Pero esto nos habla de un deterioro brutal. ¿De qué? ¿Por 3 tweets de 3 personas? ¿Por 3 tweets de 3 personas? 3 infamias. No son tweets. Estamos hablando de una línea. Por 3 infamias de 3. No hubo línea, nadie lo siguió, ¿eh? Nadie lo siguió. Vamos a pausa, volvemos. Desde Palacio Nacional, el primero. Hoy te mando saludar el presidente, tu participación aquí. Y bueno, Milenio, el tema, cárteles y violencia criminal acechan 40 distritos electorales. Una pregunta, una sola, que hemos hecho y que hacemos recurrentemente en este programa. En esas regiones, en regiones tan violentas, en regiones a donde hemos ido en los últimos 3 años, y hemos visto, por ejemplo, cómo los grupos criminales, los que sean, expulsan a los pobladores. Los expulsan porque no los quieren ahí o para quitarles sus propiedades, por lo que sea. Donde la extorsión domina prácticamente todas las actividades. Mi pregunta es, en esas zonas del país, que según Milenio son 40 de 300 distritos, ¿podrá haber elecciones libres? Elecciones libres es no que los candidatos lleguen protegidos por la Guardia Nacional, es que la gente en verdad puede ir a expresar su deseo. Yo tengo muchas dudas. En esas regiones, no tú y yo, no muchos... no los otros 260 distritos del país. No, estamos 40, hablando de la Sierra de Guerrero, de la profundidad de Guanajuato, muchos lugares del país. Ahí la gente va a poder ir a votar. Y olvídate en paz, en libertad. Yo tengo muchas dudas de qué ocurre. Mira, esa sí es una democracia amenazada. Amenazada desde hace muchos años. Y que ya sabemos hoy es una democracia amenazada y vamos a una elección en 3 meses. Y ya sabemos que conjurar esa amenaza a balazos es imposible. Es imposible. A mí me indigna la DEA que no ve el elefante en su casa. De acuerdo, no es la pregunta que te estoy haciendo. No, pero déjame llegar. Voy a llegar. Venga. La DEA no ve al elefante en su casa. No hay un solo capo norteamericano preso. No hay ni una sola organización criminal norteamericana perseguida con contundencia. Los muertos los ponemos nosotros. Los cárteles se forman en México, en Colombia, en Ecuador. Y aquellos mandan los dólares y mandan las armas. Ese es un problema que persiste. Y es la causa fundamental. Mientras haya mercado, va a haber mercaderes. Esa es una cosa. La segunda cosa. El narco quiere votar, quiere desviar, porque ve en el gobierno, en los gobiernos locales, posibilidades de negocio. Entonces, el esfuerzo primordial, me parece a mí, será en los próximos días, en las próximas semanas,
garantizar en la medida de lo posible, sin caer en la provocación de la guerra, la libertad para que la gente vote. Ese debe ser, a mi juicio, el esfuerzo principal. El más importante de todos. El más importante. Y hay que tomar en cuenta, y yo lo he dicho de manera insistente, que entre ciertos sectores de la derecha extrema y el crimen organizado puede haber coordinación incluso operativa. Las masacres le sirven a la derecha, a esa derecha extrema. ¿De qué le sirve la masacre de ayer o de antier? Para acentuar la percepción de que la inseguridad es el problema principal, porque si no hay problema con la economía, si no hay problema con esto, si no hay problema con lo otro, pues que haya problema con la inseguridad. Y las masacres en este sexenio tienen un perfil mediático muy acusado. Y en el anterior, Pero en este sexenio muy particularmente, hay que observar cómo y cuándo se produce. Llevamos 20 años registrando masacres y no es así. Pero cómo y cuándo se han producido. No es así. Y yo creo que hay que poner mucha atención, y se está poniendo. Ojalá. Y con la salvedad de que el combate a las causas toma más tiempo. No, eso lo entiendo. Lo has dicho en muchas ocasiones. El problema es que en 90 y tantos días, 100 días, son las elecciones. En 90 y tantos días, 100 días, creo que el esfuerzo principal del Estado será garantizar un clima de paz en aquellas regiones en donde la paz está amenazada. No la paz social, la tranquilidad de la población, la seguridad de la población. La paz no está amenazada. Población, si es que todavía está en esos lugares, ¿no? En muchos se han tenido. De eso tenemos. En Allende no los expulsaron, los mataron. Entonces, tenemos una fuerza ahí que nació en un clima de corrupción e impunidad. Muy bien. Y que en este momento ahí está con una fuerza inaudita. Hay que desarraigarla. Al crimen organizado hay que desarraigarlo. Hay que disputarle como hacían los norteamericanos en Vietnam, mentes y corazones, hearts and minds. Al crimen hay que disputarle sobre todo la base social. ¿Por qué? Porque los jóvenes no deben irse al crimen y hay que atraerlos, hay que darle oportunidades. Hay que abrirles espacios, como creo que se está haciendo ahora. Eso toma tiempo. Pues tomará mucho, mucho tiempo. Yo te decía que si eran 100 años, ya pasaron 5 en este sexenio. Yo tengo confianza. Ese cambio no lo vamos a ver. Tengo confianza en que abatir la pobreza, abrir oportunidades, crear un clima social en donde... Sí. Hay un video en TikTok de un joven... puede estar en contra de eso, Epigmenio. Hay un video en TikTok de un joven que dice... Hoy no marchan los obreros, marchan los patrones. Y es cierto, hay paz social en este país, social. Hay que volver la paz en general. Y ese es el esfuerzo primordial. Hay muchas regiones del país donde no hay paz social. Paz social, sí. Paz social, ¿qué tiene que ver con...? Para que haya paz social, primero tiene que haber paz. Perdón. Y cuando tienes a un criminal apuntándote a la cabeza... Entonces, eso es inseguridad. La paz social implica no hay masas sublevadas en la calle, no se están quemando coches, los obreros no están en huelgas, no está... Hace mucho que los obreros no están en huelgas. Hubo la de Audi hace unos días. Pero hace mucho que el tema obrero, desde los años 80, 90... Perdón, las manifestaciones del sexenio pasado que llenaron las calles no se han producido. Eran los maestros. Y eran los estudiantes, y era Yo Soy 132, y eran los campesinos. ¿Y cómo se respondía? Con represión, encapsulando. A nosotros nos gasearon y después metieron provocadores. Bueno, a las feministas las gasearon aquí en la No, perdón, no fue gas. No fue gas, porque si tú has... Oye, esa discusión la tuvimos a las aquí feministas, con el gobierno. a las feministas que tenían sopletes y quemaban a las policías. Y eran provocadores, porque no eran las feministas. Era un grupo... Pues si por eso estaban enojadas. ¿Por qué se utilizó a los provocadores desde las marchas de Ayotzinapa, el famoso bloque negro? Para desvirtuar el movimiento social. El bloque negro llegó mucho antes de Ayotzinapa. Por eso, mucho antes empezó a actuar. ¿Sabes cuándo? En las manifestaciones del 2 de octubre. Correcto. Hicieron su aparición cada año. Correcto. Para cambiar el tono de la manifestación y desvirtuar y desanimar la movilización social. Son provocadores. Porque lanzar una molotov no simbra al Estado. Ahora déjeme terminar. Llama la atención de las cámaras. Ahora déjeme terminar la idea. Aislaron a las mujeres, sí fueron las feministas, no fueron las del bloque negro, y fue el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y las aisló por su seguridad. Y lo acabas de decir, por su seguridad. Por eso. Por su seguridad. No se les reprimió.
no hubo golpeadas. Ellas se molestaron, pero Ellas, realmente era claro porque que había un grupo alterando el orden. Y sí hubo persona afectada. Pero bueno, esa discusión la tuvimos con el gobierno de la Ciudad de México en su momento, pues 2020 por ahí, las primeras manifestaciones. 20, porque 19 no estaban. A quienes hemos registrado, vivido las represiones en las calles de la Ciudad de México, yo te digo, hoy hay paz social. ¿Por qué? Porque no hay represión. No hay represión, incluso ante hechos tan tremendos como los de Chilpancingo, cuando aventaron el camión contra la caseta. Y yo lo dije aquí, cuando me presentan soldados detenidos por la población, y yo dije, es un honor no alzar las armas contra pobladores desarmados. Entonces, de eso hablo como paz social. Que hay amenazas a la seguridad, sí las hay, graves, sí, del crimen organizado que tiene sus raíces en la masacre desatada con Calderón. Que tiene sus raíces y décadas antes, y que uno habría esperado que algo se corrigiera en este sexenio. No se corrigió nada. Algo se está corrigiendo de manera distinta. Por las masacres, pues sí, tomará tiempo, pero no lo vamos a ver, y dudo mucho que lo veamos de aquí al 2 de junio. Ojalá me equivoque. Ojalá te equivoques. Bueno, ¿algo más? Nada más. Nada más. Están muy enojados contigo algunas personas. Me imagino que en mi WhatsApp. En tu WhatsApp. Déjenme molestarlo con dos cosas. Que le bajen. Están muy enojados, pero me mandan un WhatsApp y ya, nada más. No, porque te gritan en la calle. Porque son señores muy decentes, señores muy decentes. Me mandan los WhatsApp no me gritan en la calle. A mí sí me gritan. Y yo digo, bueno, pues así es la vida. No, pero no debía ser, ¿eh? No debía ser. Pero, en 2006, pero es de lo que hablo hoy. De cómo cunde el miedo. Ahora, ¿a quién infectan? A esa minoría. Infectan. Gente que fue gozosa el domingo. Pero hay muchos infectados que repitieron mentiras y mentiras. La mayor parte ni son infectados ni repitieron mentiras, estuvieron ahí porque querían hacerse ver. Y fueron en paz, tuvieron su fiesta democrática, se regresaron a su casa y siguieron haciendo su vida. ¿Por qué? Porque hay democracia. Sí, porque hay democracia. Y porque había democracia hace 6 años, ya hace 12, ya hace 24, claro que sí. La democracia en sentido profundo no existía en este país. Había oligarquía. Bueno, a ver, venga, cambio de tema. Cambio de tema, Ciro, habla el presidente López Obrador sobre el cambio de medida cautelar de Emilio Lozoya. Dice el presidente, la Fiscalía va a atender este asunto. Jueces del Poder Judicial decidieron que lleve su juicio en su casa porque sostienen que no hay riesgo de fuga. La Fiscalía seguramente va a apelar. Es un asunto entre la Fiscalía y el Poder Judicial. El Poder Judicial está podrido, dice el presidente López Obrador. Hay algunas excepciones, pero la mayoría está podrido. Esto tiene que ver con los jueces. Dejan libres a todos, a delincuentes de cuello blanco, a delincuentes del crimen organizado. Habla el presidente de del caso del pago de impuestos de una empresa, del caso de Ricardo Salinas, que el ministro Luis María Aguilar no tenía el expediente. Dice el presidente, esos casos no los atienden, están en contra de nosotros porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía corrupta, son empleados, no representan al pueblo de México, abierta y descaradamente están en contra de nosotros, todos los casos los perdemos, dice el presidente López Obrador. Amparan a las empresas extranjeras de industria eléctrica, a los traficantes de influencias, a los pseudoambientalistas, a los defensores de derechos humanos, todo contra nosotros, dice el presidente, pero es un tema entre la Fiscalía y el Poder Judicial. ¿Algún comentario? Caso Lozoya. Pues mira, para concluir. El presidente hace una enumeración crítica que nos habla de ¿qué? De la división de poderes. Cuando un presidente había dicho, perdemos todas. Todas. Sí las perdían. Sí, desde Cedillo. En Cedillo perdieron todas. ¿Y qué hizo Cedillo? Sacó a todos los jueces. Su primer mes, y luego perdió todas el resto del sexenio. Las importantes las perdió. Pero nunca habíamos visto un presidente detenido tantas veces por el Poder Judicial. Habría que hacer ese análisis. Lo vamos a pedir. Hay que hacerlo. Hay que hacer ese análisis. Bueno, porque el recuento me parece brutal del presidente, lo que acaba de leerte ya. Lo cual, si escuchas Sofía, a la Fiscalía, no es cierto. Perdón, Sofía. Lo cual no es cierto, porque hemos hablado con la Fiscalía General de la República y nos dicen, sí, perdimos este caso y este caso muy emblemático y este otro, pero hemos ganado, ¿qué nos dijeron? 2.800 de los últimos 2.900 casos. Pierden 4 o 5 emblemáticos, pero todos los demás lo está ganando. Pero fíjate a qué se refiere el presidente, a obras, a infraestructura, a reforma eléctrica, a cosas de fisco, a cosas muy sustantivas. Lozoya era de ellos, Lozoya lo trajeron ellos para acusar a Calderón, a Peña Nieto, que ni siquiera los acusaron. No, sí, ¿cómo? Yo no, perdón. En 2023 obtuvo 9.150 sentencias favorables para las víctimas. ¿De cuántas?
Esa es la Fiscalía. La Fiscalía General de la El presidente, República. insisto, acaba de hacer una enumeración que habla de obras de infraestructura, que habla de cuestiones fiscales, Que luego que las habla de terminan reforma ganando, eléctrica. también en el propio Poder Judicial las terminan ganando. Pues- Se da una batalla judicial. Pues lo eléctrico no se ha ganado. Esa, pero lo muchas, fiscal- todas las de las obras del Tren Maya, el 90 Al final se ganaron. se ganaron. Al final se ganaron. Entonces, y se ganaron en tribunales. Pero se ganaron por la En vía tribunales. de la expropiación pública por No beneficio. todos. Casi todos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias, Epigmenio. Gracias, Ciro. Gracias, Gracias, muchas gracias. 56. Volvemos. Bueno, pues ahí está Epigmenio Ibarra, donde pues al parecer le pone unas cátedras al mismísimo Ciro Gómez Leiva, donde le sentí lo duro, sino lo tupido.